El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico. Gracias por sintonizar nuestro programa. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8. Y mientras lo hace, permítame agradecerle por su apoyo y por sus oraciones. Solo la eternidad revelará los efectos de este ministerio radial. Hay miles de personas que escuchan las enseñanzas de la palabra de Dios por medio de este programa y que no tienen oportunidad en ningún otro lado de escuchar. Ahora, yo sé que hay otros lugares donde se enseña la Biblia, pero sé positivamente que muchas personas no tienen el privilegio de ir a una iglesia en la cual se enseña la Biblia. Así que para nosotros es un privilegio poder compartir este tiempo tan especial con cada uno de ustedes, nuestros queridos oyentes. Muy bien, con su Biblia abierta en Romanos capítulo 8, vayamos ante Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra. Te pedimos que nos hables por medio de ella y que nos demuestres tu poder por medio del Espíritu Santo y que sea de bendición a todos los creyentes y de salvación para los que todavía no conocen a Cristo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar, como les decía, con este estudio de Romanos capítulo 8. Lógicamente ya hemos visto 7 capítulos de esta maravillosa epístola y hemos venido trepando consistentemente hasta el capítulo 8, que a mi juicio es la cima del argumento. Y al estar en la cima tenemos una vista panorámica única. Podemos ver destellos de la gloria venidera. Podemos respirar la brisa y la refrescante atmósfera del poder divino y ver el propósito de Dios. Quedamos impactados con la seguridad que tenemos en Cristo, la cual se hace evidente en este capítulo y de diferentes maneras. Saliendo del capítulo 7, somos conscientes de la magnitud del cambio de atmósfera. La lucha da lugar a la paz y la calma. La tempestad interna de Romanos 7 ha cesado y nuestros corazones están tranquilos. Podemos sentir en Romanos 8 un ambiente tranquilo. Y la razón de ello es que algo ha desaparecido en capítulo 8, que es el pronombre personal yo y nosotros, que encontramos en el capítulo 7. Al pasar al capítulo 8, el pronombre personal desaparece y toma su lugar otra persona, el bendito Espíritu Santo de Dios. Les decía que lo tenemos mencionado unas 18 veces en capítulo 8, y es eso lo que lo hace uno de los grandes capítulos de la Biblia, el hecho de que nos habla de la persona y obra del Espíritu Santo. Miren, hay pocos capítulos como este en el Nuevo Testamento que traigan tanto deleite al leerlos. El ambiente de bendición a través de este capítulo es maravilloso. El versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es una declaración sublime. Ese versículo es una exclamación y es para cualquier persona para que se aferre a esa verdad. Yo les dije cuando pasamos estudiando el versículo que las palabras los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, según la mejor evidencia textual, no corresponden al texto original. Bueno, eso ya lo mencioné con anterioridad, así que puede poner un punto justo después de la palabra Jesús. Y leemos así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto allí,
El resto de ese versículo no pertenece al texto bíblico original. Ahora, alguien me dirá, bueno, si no pertenece, ¿cómo llegó allí? Bien, fíjese en el final del versículo 4 por un momento. Concluye así, diciendo que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si observa, es la misma frase que en algunas versiones bíblicas aparece en el versículo 1. Creo que en los tiempos de la iglesia primitiva, los escribas copiaron las escrituras a mano. Desde luego que no había otro método. Y las personas que lo hacían se llamaban escribas. Ahora, tenemos que recordar que estos escribas eran humanos. Ninguno de ellos era perfecto, todos estaban sujetos a algún error. Posiblemente, un escriba leyó el versículo de la manera que aparecía en el original y pensó, si lo dejo así, algunos pueden tomarlo de otra manera y vivir en pecado. Así que voy a proteger un poco a Dios, voy a ayudar a Dios un poquito y le voy a agregar esta frasecita del versículo 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que agregó, y digo posiblemente, el escriba agregó esa frasecita del versículo 4 al margen del versículo 1. Y luego vino otro escriba y concluyó con que esa frase en el margen habría sido omitida accidentalmente y debía incluirse en el texto 1. Eso parece haber sucedido. Por otro lado, puede que el escriba haya repetido la frase del versículo 4 por equivocación. Pero sea como fuere, los arqueólogos han encontrado muchos más manuscritos y muchos de ellos no tienen esa frase allí agregada en el versículo 1. Entonces creo que es importante que la dejemos afuera y concluyamos el versículo 1 con la palabra o el nombre Jesús. Lo que Dios quiso darnos por medio de este capítulo, mis amigos, es seguridad y apunta puntualmente al Señor Jesucristo. Y en el instante en que vemos esa frase, nos fijamos en nuestro interior. Pero en el momento en que miramos hacia adentro, perdemos seguridad. Entonces, lo único que nos queda es fijarnos en esa frase en versículo 1. Estar en Cristo, eso es lo importante. Esa es la verdad necesaria. Si estamos en Cristo, podemos decir sin presunción alguna que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y por favor recuerde eso, ponga un punto después de Cristo Jesús y termina así la frase. Bueno, es imposible pensar que tal posición traiga condenación en Cristo. Esa es nuestra posición en Cristo Jesús. Mi mente no puede concebir siquiera la posibilidad de la condenación asociada con esa frase. En Cristo Jesús, esa es la posición permanente del creyente. Y recuerde, mi amigo, no se trata de sentimientos, sino de una realidad. La palabra de Dios lo dice. Estar en Cristo es tener a Cristo ante Dios el Padre. Y Dios nunca puede vernos sin ver a Cristo. Todo lo que tenemos está en Cristo, cada bendición espiritual. De ese modo leemos en Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual, no alguna, no varias, toda bendición espiritual. Y eso es una maravillosa verdad. Mi amigo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, déjeme decirle que algunas personas creen y enseñan que Jesucristo por su vida condenó al pecado en la carne, que Él vino en la carne y vivió sin pecado y por ende condenó al pecado por medio de su vida sin pecado. Pero eso no es realidad, eso no nos ayuda, mi amigo. Los que piensan así han ignorado una frase muy importante allí, y se trata de la frase que dice que Dios ha hecho posible nuestra redención no por medio de la vida del Señor Jesucristo, sino por medio de su muerte en la cruz. Ahora bien, observando Romanos 8, quiero que se fije aquí en algunos contrastes que aparecen. Estos contrastes distinguen al hombre salvo del hombre inconverso. Por ejemplo, en la primera parte del versículo 5 hay un contraste de personas.
Romanos 8:5 dice así: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí hay dos clases, dos tipos de personas, los que son de la carne y los que son del Espíritu. No solo es un contraste de personas, sino que hay un contraste en metas, en la manera de enfocar el pensamiento. Piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Hay como dos aspiraciones aquí. Después tenemos un contraste de efectos o resultados. Lo vemos en el versículo 6, dice: el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ese es un contraste en resultados, en efectos. Por un lado está la muerte, y por el otro lado, vida y paz. Y finalmente, encontramos en versículo 7 un contraste en condiciones. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y dice versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sí, mis amigos, aquí tenemos este cuadro a grandes rasgos en Romanos 8. Y estábamos examinando el versículo 8 en nuestro último programa, que dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, esto no significa que el inconverso no sea responsable ante Dios o que no pueda dar el paso para ser salvo. Este versículo significa que la persona no salva, el inconverso, no puede agradar a Dios por medio de sus obras. El inconverso, mi amigo, no tiene la capacidad de agradar a Dios. No puede producir fruto espiritual, ya que éste solo puede producirse por el Espíritu Santo y es lo único aceptable para Dios. En Génesis leemos que Dios no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Eso está en capítulo 4, versículo 5. ¿Se dio cuenta? Caín intentó agradar a Dios, pero fracasó, no pudo. Él era un hombre carnal, en contraste con su hermano Abel, que era espiritual. Ahora, alguien me va a preguntar, ¿por qué dice que Abel era espiritual y Caín no? Bueno, mi amigo, si usted va en su Biblia a Hebreos capítulo 11, allí encontrará la respuesta en el versículo 4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mi amigo, creo que Abel pensaba en lo espiritual, y Dios puso su sello de aprobación sobre el sacrificio de Abel. Ahora, si hacemos una pausa y pensamos al respecto, no vamos a discutir el hecho de que los que están inmersos en las cosas de la carne y se rebelan contra Dios no pueden agradarle. Tal como Caín, una persona puede ser religiosa, puede cumplir los requerimientos de una vida religiosa, puede hasta ser educado con cultura, cumplir con ciertos estándares sociales, pero no agradar a Dios. Un político puede agradarle a su partido, incluso puede llegar a agradar al pueblo al cual sirve, y aún así, si no es salvo todavía ese ser humano, no agrada a Dios. El hombre fue puesto en la tierra con el propósito de agradar a Dios y darle gloria. Lo podemos leer en Apocalipsis 4:11. Esa es la razón por la cual Dios puso al hombre en la tierra. La meta es glorificar a Dios, agradarle. Voy a leer Apocalipsis 4:11. Dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todas las cosas, mi amigo, incluyendo el ser humano, fueron creadas para glorificar a Dios. Bueno, el interrogante que surge es: ¿agrada el ser humano a Dios? ¿Lo glorifica? Bueno, en su estado natural caído, no lo puede hacer. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios.
La Biblia nos comenta de ciertas cosas que agradan a Dios. Por ejemplo, la vida sin pecado de Cristo. Lo leemos en Mateo 17:5. Nuestro Dios se agradó también en la muerte sustitutoria de Cristo. Lo leemos en Isaías 53:10. También se agradó con la plenitud de Cristo. Lo leemos en Colosenses 1:21. También se agrada a Dios de la predicación acerca de Cristo, según leemos en 1 Corintios 1:21. Y también se agrada con la revelación que el Espíritu Santo hace de Cristo por medio del creyente, como lo leemos en Gálatas 1:15. Ahora bien, esa es una lista de cosas que agradan a Dios el Padre, que creo que todos deberíamos repasar y estudiar. Por favor, permítame repetírsela. Agrada a Dios, en primer lugar, la vida sin pecado de Cristo, Mateo 17:5. La muerte sustitutoria de Cristo, en segundo lugar, Isaías 53:10. Dice allí, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¡Qué tremendo! Ahora, si usted niega la necesidad de la muerte de Cristo para redención, el derramamiento de sangre para perdón, ese enemigo de Dios no puede agradarle. Luego vemos que el Padre se agradó de la plenitud de Cristo. Lo leemos en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y después vemos que Él se agrada con la simple predicación de Cristo. Ah, cuántas veces escuchamos personas criticando la predicación del Evangelio. Mi amigo, no haga eso. 1 Corintios 1:21 dice que la predicación de la cruz agrada al Padre, y si le agrada a Dios, mejor que le agrade a usted también, ¿eh? Por último, vemos que se agrada a Dios con la revelación que el Espíritu Santo hace de Cristo por medio del creyente. Lo leemos en Gálatas 1:15. Dios se agrada cuando nos parecemos a Cristo. El Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniese, iba a dar testimonio acerca de Él. Lo leemos en Juan 15:26. Y en Juan 16:14 dijo, Él me glorificará. Mi amigo, todo esto hace que alguien que no recibe a Cristo por la fe y permite que el Espíritu Santo glorifique a Cristo en su vida, no pueda agradar a Dios en nada. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mi amigo, Enoc vivió de manera victoriosa para Dios. Él caminó con Dios. Ahora seguimos con Romanos 8 y vamos al versículo 5. Es muy importante, dice así, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí tenemos un gran contraste en Romanos 8, contraste entre personas que son salvas y las que no lo son, personas que nacieron de nuevo y personas que no. Por favor, tenga en cuenta esa distinción. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que viven dominados por la naturaleza humana corrupta, esa persona no puede ser salva. Pero después dice, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Amigo, pregúntese a sí mismo, reflexione, piense, ¿en qué piensa usted? ¿En qué ocupa sus pensamientos? ¿En qué enfoca su manera de pensar? Avanzando al versículo 6, dice que el ocuparse de la carne es muerte. Y al decir ocuparse, se refiere a lo que uno tiene pensado hacer, lo que tiene en mente, metas, aspiraciones, ambiciones, todo eso a lo cual uno le pone empeño. Mi amigo, ¿de qué se ocupa usted? Los que se ocupan en las cosas de la carne no pertenecen a Dios. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y eso está al final del versículo 6. Ahora, la paz aquí no es el acto de reconciliación por el cual el pecador es reconciliado con Dios. Eso se llevó a cabo por medio de la muerte de Cristo y lo tratamos allá en capítulos 3, 4, 5.
Aquí se refiere a una paz interior, la calma profunda que otorga el Espíritu Santo. Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y aquí tenemos una actitud hacia Dios, ante Dios. Y es muy importante porque la Biblia no es un libro de filosofía moral. Todo se aferra al punto de vista de Dios y la condición de las personas ante los ojos de Dios. La mente carnal, entonces, está en contra de Dios. Se rehúsa a aceptar lo que Dios dice y quiere. Y luego leemos en el versículo 7, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La mente del que está en la carne jamás puede sujetarse a la ley de Dios. Este es el hombre natural, el inconverso. Y en el versículo 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Avanzando al versículo 9 leemos así, Romanos 8:9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo tiene en mente dos tipos de personas, creyentes e incrédulos. Al creyente le dice, vosotros no vivís según la carne. Y los términos aquí, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo, son sinónimos, No se confunda. Hablan del Espíritu Santo de Dios. El texto dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Observó? Se trata de la misma persona, el bendito Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Cristo en el corazón es la presencia de Cristo en el corazón. Y creo que esto es lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir en su discurso de Juan 14, versículos 6 al 20, allí un pasaje maravilloso hablando del Espíritu Santo. Permítame ir por un momento allí, ya la hora avanza, vamos a considerar unos versículos. Juan 14, 16, leemos así, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Mis amigos, el Espíritu de Cristo en el corazón es la presencia del Señor Jesucristo en nuestro interior. Ahora, no se trata de una mera influencia morando en nosotros, sino la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo mismo. Él es el Espíritu de vida, de Romanos 8:2. Él es el Espíritu de verdad, de Juan 14, 17. Y después en Romanos 8:10 se nos dice que el Espíritu es vida. Dice así, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, vemos que se le llama Espíritu de verdad, Espíritu de vida. Sí, allí en versículo 10, Espíritu de vida, lo cual significa que el Espíritu Santo es no solo el dador de la vida, sino el que la sustenta en el creyente. El no tener el Espíritu Santo implica que uno no está en Cristo y que no pertenece a Cristo. Pues Romanos 8:9 lo dice, lo hemos leído varias veces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Termina nuestro espacio, mi amigo. Permítame hacerle un par de preguntas. ¿Tiene usted el Espíritu de Cristo? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Se sabe salvo? ¿Está confiando en Cristo como su Salvador? Si lo está, entonces puede estar seguro que va camino al cielo y que el Espíritu Santo mora dentro suyo. Ahora, si no tiene el Espíritu Santo y se da cuenta que no piensa en las cosas del Espíritu, el versículo 9 dice que no es de Cristo.
que no ha nacido de nuevo. Mi amigo, haga una pausa importante en su vida. Invoque a Cristo para ser salvo y será salvo para siempre. Y al hacerlo entienda que al creyente, al momento de creer, viene para habitar en su vida el Espíritu Santo de Dios y hacer un vuelco, un cambio inmenso en nuestras vidas. Mi amigo oyente, usted que es creyente, permita al Espíritu de Dios adueñarse de su cuerpo y manifestar su santidad y poder. Búsquele en oración y permítale que le guíe a la santificación. Por Cristo somos justificados, por la obra en nuestro interior del Espíritu Santo somos guiados a santificación. Y continuaremos en la gracia de Dios con este estudio en Romanos 8 en nuestro próximo programa. Ha terminado nuestro tiempo por hoy y vamos a continuar, si Dios quiere, en nuestro próximo programa observando los versículos 9 y 10 de Romanos 8. Y le recomiendo una vez más, repase la lectura de este capítulo. Es importante para entender la cima de la argumentación, la obra preciosa y completa de Dios en nuestras vidas, hasta la seguridad eterna de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús eternamente. Gracias, mis queridos oyentes. Si Dios quiere, será hasta nuestro próximo encuentro. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.